El verano de 2009, en la exclusiva urbanización de La Moraleja en Madrid, donde las mansiones de lujo se alzaban entre jardines impecables y el aire olía a pino y prosperidad, trajo consigo no solo el calor estival, sino también la sombra de una tragedia inexplicable. Para la familia Herrera, una estirpe de banqueros y empresarios de renombre en la alta sociedad española, aquel día ordinario de junio se convirtió en un punto de inflexión, el inicio de una agonía insoportable que se prolongaría por más de una década. Fernando Herrera, un influyente banquero que acababa de vender su imponente mansión y el pilar económico de su hogar, un hombre de 60 años, con ojos azules penetrantes y un semblante imponente pero siempre elegante, desapareció sin dejar rastro de su propiedad recién vendida. Su última acción conocida fue firmar los últimos documentos de la venta y despedirse del nuevo propietario, diciendo que tenía unos asuntos pendientes antes de mudarse. Su sonrisa, a menudo reservada pero llena de orgullo por su trayectoria y su discreción, se desvaneció de repente, dejando atrás solo un vacío abrumador y los ecos de planes futuros inconclusos, que nunca más tendrían la oportunidad de ser pronunciados. Su desaparición fue como un repentino apagón en un mundo pequeño y apacible, que hasta entonces solo había conocido tragedias a través de las noticias distantes transmitidas por las revistas del corazón. El silencio que se instaló tras su desaparición fue más aterrador que cualquier grito, rompiendo el tejido de la vida cotidiana y proyectando una larga sombra sobre toda la comunidad, que se sintió de repente desamparada y profundamente perturbada. Cada habitante de La Moraleja recordaba a Fernando, su paso firme por las calles privadas, su impecable traje de lino y su presencia distinguida en los eventos sociales. La policía de Madrid, aunque inicialmente decidida y llena de esperanza de resolver el caso rápidamente, pronto se encontró con un muro de silencio y la ausencia de cualquier pista concreta. Se registraron todos los rincones de la mansión y sus alrededores, los jardines meticulosamente cuidados, las lujosas estancias, la piscina, las casas de invitados, cada lugar posible donde pudo haberse escondido o haber sido secuestrado. Se utilizaron perros rastreadores especialmente entrenados, unidades de búsqueda especializadas de la Policía Nacional y la Guardia Civil, e incluso voluntarios de las urbanizaciones vecinas, que peinaron los terrenos y los bosques aledaños, creyendo que la inmensidad de la propiedad o el discreto ambiente de la zona podrían haberlo ocultado. Cada testigo, por inverosímil que pareciera, fue interrogado en numerosas ocasiones. Su esposa e hijos, los agentes inmobiliarios, los nuevos propietarios, el personal de servicio, incluso los jardineros que trabajaban en la finca. Las líneas telefónicas de emergencia sonaron sin cesar, trayendo una mezcla de pistas falsas y decepciones, agotando las fuerzas de los investigadores y frustrando las esperanzas de la familia. Desafortunadamente, Fernando simplemente se esfumó. Ni una pista real, ni una información concreta condujo a un avance, y los expedientes del caso, meticulosamente reunidos en carpetas, con el tiempo se cubrieron de una gruesa capa de polvo, convirtiéndose en un símbolo de impotencia y de un doloroso fracaso, una herida abierta en el corazón de la comunidad financiera y familiar. Su familia, Laura y Javier Herrera, su esposa e hijo, sumidos en una desesperación indescriptible, nunca perdieron la esperanza, aunque cada día sin respuesta, cada semana, mes, año que pasaba, ahondaba en sus corazones un vacío cada vez más grande, insoportable. Su casa, antaño llena de risas y del ajetreo de una vida de lujo, se había convertido en una tumba silenciosa de recuerdos, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido en 2009, el día de la desaparición de Fernando. Su despacho, con los documentos financieros intactos, parecía esperar el regreso de su dueño. Las fotografías silentes de Fernando en el salón, con su sonrisa pensativa y su mirada amable, eran los únicos testigos de su dolor insoportable y de una agonía silenciosa y cotidiana. Las lágrimas de Laura, a menudo ocultas a los ojos del mundo, empapaban las almohadas,
y sus ojos estaban siempre enrojecidos por el llanto y el insomnio. Javier, su hijo, un joven talentoso pero abrumado por la incertidumbre y la repentina responsabilidad, pasaba horas revisando viejos documentos de su padre, intentando ahogar el grito interior con el silencio que reflejaba su caos y su inquietud internos. Cada cifra revisada parecía llevar consigo una parte de su dolor y culpa. Vivieron día a día, a la sombra de la incertidumbre, con una esperanza que parpadeaba como una pequeña vela al viento, aunque con cada año se volvía más débil, una chispa apenas visible en un océano de desesperación. Los medios de comunicación, inicialmente fascinados por el drama de la desaparición del banquero jubilado, perdieron rápidamente el interés, desviando su atención hacia noticias más sensacionales que atraían a un público más amplio y generaban mayores beneficios. Los titulares de los periódicos que clamaban sobre la trágica desaparición en La Moraleja fueron reemplazados por otros, y el caso de Fernando Herrera se convirtió en uno de los numerosos misterios sin resolver, archivados en los polvorientos expedientes policiales, junto a cientos de otras historias olvidadas. Los documentos del caso, recopilados meticulosamente, yacían olvidados en armarios metálicos, y sus páginas amarillentas eran el testimonio mudo del fracaso de las autoridades y de una tragedia inexplicable que había ocurrido en un lugar tan vibrante, dejando solo silencio y conjeturas. La moraleja, con el tiempo, aprendió a vivir con esta verdad incómoda. La sombra de la desaparición de Fernando aún planeaba sobre sus calles y mansiones, recordando la fragilidad de la vida y la fugacidad de la felicidad. Pero los habitantes, en su necesidad de normalidad y de regresar a la vida cotidiana, intentaron seguir adelante, reprimiendo los recuerdos. Las conversaciones sobre Fernando se hicieron más raras, susurradas, y finalmente cesaron casi por completo, dejando solo un doloroso recuerdo en el corazón de quienes lo habían conocido y recordaban su rara pero profunda sonrisa. Las nuevas generaciones crecieron sin conocer a Fernando Herrera y su historia se convirtió más en una leyenda que en un hecho doloroso, transmitida de boca en boca como una sombría historia del pasado, una advertencia para las familias. 14 años habían pasado desde aquel día de junio. El mundo había experimentado revoluciones tecnológicas y sociales. Internet se había vuelto aún más omnipresente. Las redes sociales dominaban la comunicación, y el mundo parecía haber olvidado por completo a Fernando Herrera. Su nombre aparecía solo en los tristes recuerdos de su familia y de unos pocos colegas cercanos que aún recordaban a aquel banquero dedicado. Nadie, ni siquiera el detective más optimista, ya no creía en encontrar a Fernando. Su historia era un libro cerrado, cuyas últimas páginas estaban en blanco y sin escribir, y su destino parecía sellado para siempre. Pero el destino, como suele hacer, preparaba una sorpresa, oculta en el lugar más inesperado. En un sótano clausurado de su antigua mansión, una foto olvidada revelaría una verdad impactante y un pasado oculto. Justo allí, entre la oscuridad y el polvo, comenzó a tejerse el hilo de la verdad, que desentrañaría el misterio de 14 años. La historia de Fernando tenía que ser reescrita, y su verdadera identidad, cuidadosamente oculta durante años bajo una nueva fachada, sacudiría los cimientos del mundo que creía haberlo perdido para siempre. Esta no era solo una historia de desaparición, sino una saga de identidad, de supervivencia frente a dificultades inimaginables, de la capacidad humana de adaptación y de una increíble concatenación de eventos que solo la mano del destino podría haber orquestado. En esta cadena, un indicio aparentemente insignificante, una simple foto, llevó a la revelación de una verdad que cambió la vida de muchas personas y abrió una herida que nunca se había curado por completo, pero que, al mismo tiempo, permitió su sanación. Esta historia demostraría que el pasado nunca muere, sino que espera oculto para salir a la luz en el momento oportuno, a menudo en las circunstancias más inesperadas,
a través de los indicios más simples. 14 años después de la desaparición de Fernando Herrera, en la bulliciosa ciudad de Miami, Estados Unidos, florece la carrera de Alejandro Vargas, un reputado empresario inmobiliario y filántropo, fundador de una exitosa compañía de inversiones, Oasis Global. Alejandro es un líder reconocido en su campo. Su nombre es sinónimo de audacia, visión de futuro y una comprensión única del mercado internacional. Es un hombre de unos 70 años, con el cabello completamente canoso, bien peinado, y ojos azules penetrantes que parecen observar hasta el más mínimo detalle en los rascacielos en construcción. Su vida privada es ordenada y discreta. Vive solo en un lujoso ático con vistas al océano, rodeado de obras de arte modernas y libros de finanzas. Alejandro es conocido por su obsesiva atención al detalle y por su notable intuición, que le ayuda a identificar oportunidades de negocio y a anticipar tendencias. Él es la encarnación del profesionalismo, siempre perfectamente preparado y lleno de pasión por su trabajo, que para él es la vida misma. En los círculos empresariales, circulan rumores sobre su misterioso pasado. Nadie sabe realmente de dónde viene ni cuál es su historia antes de aparecer en Miami hace una década y comenzar una fulgurante carrera, y esta falta de información acentúa su aura de misterio. Mientras tanto, en La Moraleja, la esposa de Fernando, Laura Herrera, con el paso de los años, se ha sumido en la tristeza, pero nunca ha perdido la esperanza. Su casa, ahora más pequeña pero aún cuidada, lleva las marcas del tiempo y de una tristeza no resuelta, convirtiéndose en un mudo testigo de su dolor diario. Javier, el hijo de Fernando y Laura, ahora un hombre de unos 30 años, es el consuelo y el motor de Laura. Ha crecido escuchando la historia de su padre y la incertidumbre ha sido una constante en su vida. La partida de su padre lo dejó con el peso de la incertidumbre y las preguntas sin respuesta que lo atormentaban cada día. Laura, ahora anciana, con el cabello canoso y los ojos cansados, pasa sus días cuidando un pequeño jardín, y sus tardes revisando viejos álbumes de fotos y viendo videos familiares, intentando encontrar consuelo en el contacto con un pasado en el que Fernando aún estaba presente, aunque solo en su memoria. Un día, Javier, en su rol de abogado en la empresa familiar, es contactado por los nuevos propietarios de la antigua mansión Herrera. Han encontrado un sótano clausurado, del que no tenían conocimiento, y necesitan que Javier, como antiguo heredero, les asista en la apertura. El sótano, oculto tras una pared falsa en la bodega, estaba lleno de objetos viejos y recuerdos. Al limpiar el lugar, entre cajas polvorientas y muebles cubiertos con sábanas, Javier encuentra una pequeña caja fuerte empotrada en la pared, que su padre usaba para guardar documentos importantes. Dentro de la caja fuerte hay una única fotografía. Al verla, el corazón de Javier se detiene un instante. Siente como si el tiempo se detuviera y el mundo a su alrededor desapareciera. La foto, datada en 2019, 10 años después de la desaparición de Fernando, muestra a su padre. Es más viejo, con el cabello completamente blanco y el rostro marcado por el sol, pero sus ojos azules y su sonrisa amable son inconfundibles. En la foto, aparece sentado en un yate lujoso, sonriendo. En el reverso, una caligrafía familiar que él reconoce como la de su padre, y una dirección, Ocean Drive 200, Miami Beach. El corazón de Javier comienza a latir con fuerza. Esas fotos, esa dirección, es algo increíblemente familiar, algo que despierta ecos de recuerdos y sentimientos enterrados hace mucho tiempo. Fernando está vivo, en otra ciudad, quizás con una nueva identidad, llevando una vida como empresario. Todas estas preguntas, que permanecieron sin respuesta durante tanto tiempo, de repente adquieren una forma real, obligando a Javier a actuar, a enfrentar un pasado que su madre nunca había cerrado del todo. Javier Herrera, conmocionado y a la vez lleno de una nueva, aunque frágil, esperanza,
Comienza a analizar obsesivamente cada detalle de la fotografía hallada en el sótano y de la dirección en el reverso. La mira con ojos empañados por las lágrimas, intentando reconocer a su padre Fernando en el hombre de la imagen, más avejentado pero inconfundible. La dirección de Miami y el nombre Ocean Drive lo turban profundamente. La idea de que Fernando esté vivo, tan lejos pero tan cerca, y posiblemente con otra vida, lo llena de dolor, pero también de un alivio inesperado ante el fin de la incertidumbre. Recuerda que su padre, aunque un banquero metódico, había sido un hombre muy discreto, con una mente ágil y con un profundo respeto por los secretos personales y por su propia intimidad, y tenía un gran amor por el mar y la navegación. Desesperado, Javier decide buscar ayuda. Su primer paso es contactar a un viejo amigo de la familia, el comisario jubilado Pedro Sánchez, quien dirigió la investigación de la desaparición de Fernando en 2009. Pedro Sánchez, ahora retirado, vive también en Madrid, luchando con sus propios recuerdos de casos sin resolver. La desaparición de Fernando había sido una de esas investigaciones que lo atormentaron durante años, dejándole una sensación de misión inconclusa. Javier lo visita en su modesta casa, donde sus ojos están ahora un poco apagados y su cabello encanecido, pero su memoria sigue siendo aguda. Le entrega la fotografía y le habla del sótano. Pedro Sánchez, al verla, es inicialmente escéptico. Javier, ¿han pasado tantos años? ¿Cuántas pistas falsas hemos tenido? ¿Cuántas veces nuestras esperanzas se han desvanecido? Una fotografía, eso podría ser una ilusión, un parecido o una mera coincidencia, dice con resignación, recordando los años de búsquedas infructuosas. Sin embargo, a medida que Javier, con pasión, le cuenta sobre su intuición, sobre la dirección de Miami y sobre cómo la foto había estado oculta en un lugar tan inusual, Pedro Sánchez comienza a mirar con más atención. 2019, Miami, un yate, murmura, y en su voz aparece una nota de asombro, incluso de ligero shock. Él mismo ve que la información es demasiado específica y la fotografía demasiado parecida para ser una simple coincidencia. El comisario Pedro Sánchez, aunque jubilado, nunca se había resignado al caso no resuelto de Fernando. Este había sido uno de los casos que lo habían perseguido a lo largo de toda su carrera, un símbolo de su fracaso profesional. Decide ayudar a Javier, aunque inicialmente lo hace de forma no oficial, utilizando sus viejos contactos en la policía y sus conocimientos sobre los procedimientos. Lo ayuda a redactar una carta oficial a las autoridades competentes, solicitando un análisis pericial de la foto y la reapertura de la investigación basándose en las nuevas circunstancias y en los indicios del sótano. Javier y Pedro Sánchez comienzan juntos a reunir cualquier información disponible sobre Alejandro Vargas y la empresa Oasis Global. Buscan en Internet, en las bases de datos públicas, en los archivos de periódicos, cualquier indicio que pueda arrojar luz sobre el pasado de Fernando. Pedro Sánchez, utilizando sus antiguas prerrogativas, verifica las bases de datos policiales y los registros empresariales de Miami. Descubre que Alejandro Vargas se estableció en Miami en 2011, 2 años después de la desaparición de Fernando, y que su historial anterior es inusualmente escaso. No hay registros claros de su educación o de sus primeros años de carrera. La única información disponible es que trabajó por un corto periodo en una organización no gubernamental de reinserción social llamada Horizontes Renovados en 2010. Lo que coincide con la fecha aproximada de la desaparición de Fernando. Este descubrimiento intensifica aún más sus sospechas. Javier siente cómo la tensión aumenta. Con cada nuevo hecho, con cada descubrimiento, la esperanza crece, pero al mismo tiempo aparece el miedo a lo que podrían descubrir. ¿Está Fernando realmente vivo? Y si es así, ¿por qué no regresó? ¿Qué le sucedió durante todos estos años? ¿Qué lo llevó a romper los lazos con su familia y a crearse una nueva identidad? Estas preguntas lo atormentan sin cesar, impidiéndole dormir y ocupando cada uno de sus pensamientos. Javier y Pedro Sánchez, determinados a llegar a la verdad,
deciden profundizar sus investigaciones, sin importar las dificultades y desafíos que seguramente encontrarán en su camino. Pedro Sánchez, utilizando sus contactos no oficiales, pero aún influentes, en el ámbito jurídico y policial, descubre que la expedición de nuevas identificaciones en circunstancias inusuales, bajo el pretexto de restablecer la identidad, después de la pérdida de documentos o en otras situaciones excepcionales, era una práctica utilizada a principios de los años 2010. Esto se aplicaba en casos en que la persona había perdido sus documentos debido a un accidente, incendio u otras catástrofes, pero también en situaciones en que alguien deseaba comenzar una nueva vida, rompiendo definitivamente con el pasado. Esta última posibilidad despierta sospechas particulares en el contexto de la desaparición de Fernando. Se entera, además, de que en esos años existían instituciones o individuos no oficiales, a menudo al límite de la legalidad, que ayudaban a las personas a desaparecer y a crearse una nueva identidad, especialmente a quienes huían de un pasado difícil, violencia, problemas familiares o legales, ofreciéndoles a cambio ciertos beneficios o simplemente ayuda para ocultarse. Javier, impulsado por una esperanza desesperada y el instinto de hijo, comienza su propia investigación independiente, centrándose en detalles de la vida de su padre Fernando. Recuerda que Fernando, aunque era un banquero exitoso, tenía una pasión secreta por el ajedrez y la historia naval, dedicando horas a estudiar batallas marítimas y a coleccionar maquetas de barcos. Javier recuerda un detalle característico. Fernando tenía en el antebrazo izquierdo una pequeña, pero muy distintiva, cicatriz en forma de ancla, de un accidente con una cadena de barco en su juventud. Esta cicatriz era para Javier un símbolo de Fernando, la única característica física que podría confirmar su identidad, independientemente del paso del tiempo y los cambios de apariencia. Javier y Pedro Sánchez comienzan a buscar intensamente en Internet cualquier fotografía de Alejandro Vargas en la que sea visible su antebrazo izquierdo. Recorren artículos de negocios, entrevistas en video, galerías de fotos de eventos filantrópicos. Después de muchas horas de búsqueda exhaustiva, encuentran un reportaje en video sobre Alejandro Vargas, realizado por una televisión económica, sobre sus proyectos inmobiliarios. En una de las secuencias, mientras Alejandro Vargas gesticula, su antebrazo izquierdo es claramente visible. En él, para la sorpresa de Javier y Pedro Sánchez, se ve una cicatriz pequeña, pero distinta, en forma de ancla, idéntica a la cicatriz de Fernando. Este descubrimiento les hiela la sangre a Javier y Pedro Sánchez, pero al mismo tiempo enciende en ellos una chispa de certeza enloquecedora. Es él. No puede ser una coincidencia. Demasiados detalles coinciden. Es Fernando. Las lágrimas corren por el rostro de Javier. Pero esta vez son lágrimas que mezclan el dolor con la esperanza y el alivio. Pedro Sánchez, sin poder creerlo, se frota los ojos, incapaz de comprender lo que ve, y su corazón se llena de emoción. Además, Javier recuerda que Fernando tenía un objeto personal al que le tenía mucho aprecio, un pequeño sextante de bronce que le regaló su padre y que siempre llevaba en su despacho. Comienzan a buscar grabaciones de video o fotografías de Alejandro Vargas en las que sea visible un sextante o un objeto similar. Aunque hay muchas grabaciones, la mayoría no muestran sus objetos personales. Después de largas búsquedas, Pedro Sánchez encuentra una grabación antigua, de una charla informal en un club náutico, en la que Alejandro Vargas es menos formal y un sextante similar es visible sobre una mesa. Javier, al ver la grabación, observa el sextante de bronce, con el mismo diseño y el mismo brillo que el de su padre. Esta es una prueba irrefutable que transporta a Javier de regreso en el tiempo, a las conversaciones con Fernando sobre sus pasiones y los momentos de intimidad. Este es el momento en que su hipótesis deja de ser una esperanza descabellada y se convierte en un hecho palpable, confirmado. El banquero jubilado que desapareció hace 14 años está vivo. Y es un exitoso empresario inmobiliario y filántropo, renombrado en su campo.
Las preguntas que quedaron sin respuesta durante años se vuelven de repente aún más apremiantes. ¿Por qué desapareció Fernando? ¿Por qué no regresó? ¿Qué le sucedió durante todos estos años? ¿Qué lo llevó a romper los lazos con su familia y a crearse una nueva identidad, cortando toda conexión con sus seres queridos y con su pasado? Ahora que tienen la certeza absoluta de que es Fernando, su determinación de descubrir toda la verdad se vuelve aún más fuerte, casi obsesiva. Quieren saber qué pasó y por qué su padre amado tuvo que sufrir tanto y vivir oculto toda una vida. El descubrimiento de la cicatriz en forma de ancla en el antebrazo de Alejandro Vargas y del sextante de bronce es para Javier un shock de una fuerza inimaginable, pero al mismo tiempo un regalo inesperado después de más de una década de incertidumbre y sufrimiento. Durante varios días, Javier no puede concentrarse en nada más. Sus pensamientos giran en torno a Fernando, aquel banquero astuto con ojos azules y su pasión por la estrategia y el mar, y a Alejandro Vargas, el empresario naviero, lleno de misterios. Siente que tiene no solo una obligación como hijo, sino también una imperiosa necesidad moral de verificar esta información y de llegar a la verdad, sin importar cuán dolorosa pueda resultar. A pesar de los temores de ser considerado loco o entrometido, Javier decide actuar de forma directa, pero con cautela. No quiere alarmar ni exponer a Alejandro a problemas innecesarios hasta que tenga la certeza absoluta y la comprensión completa de la situación, que parece demasiado complicada para ser sencilla. Javier, apoyado por el comisario jubilado Pedro Sánchez, quien retoma el caso con un nuevo entusiasmo, comienza a buscar una manera de contactar a Alejandro Vargas. Un acercamiento directo parece demasiado arriesgado y podría asustar a Alejandro, forzándolo a ocultarse de nuevo. Pedro Sánchez, utilizando sus antiguos contactos, intenta averiguar cómo Alejandro Vargas construyó su carrera empresarial en Miami y si hay menciones de su pasado en los registros oficiales. Descubren que Alejandro Vargas apareció de repente en Miami y en pocos años se convirtió en un líder respetado en el sector inmobiliario internacional, lo que indica un crecimiento rápido, casi meteórico, sin antecedentes visibles en su carrera anterior. La única información disponible es que trabajó por un corto período en una organización no gubernamental de reinserción social llamada Nuevos Horizontes, en 2010, lo que coincide con la fecha aproximada de la desaparición de Fernando. Javier decide actuar sutilmente. Encuentra en Internet información sobre un próximo congreso inmobiliario, Horizontes de Inversión, el futuro del lujo, organizado por la Fundación de Alejandro Vargas, en el que él será el anfitrión y principal ponente. El evento es de pago y muy exclusivo, pero Javier, con la ayuda de Pedro Sánchez, quien utiliza sus viejas relaciones, consigue una invitación y le ayuda con la organización del viaje a Miami. Su corazón late con fuerza mientras ve a Alejandro Vargas en el escenario, bajo los focos, presentando los objetivos de su fundación y agradeciendo a los asistentes. La voz de Alejandro Vargas, aunque más madura y serena, tiene ecos de la voz de su padre Fernando. Javier siente escalofríos al escuchar las entonaciones familiares, la forma en que acentúa las palabras, las sutiles vibraciones de la voz que había oído tantas veces de Fernando. Después de la presentación de la fundación, durante un cóctel, Javier, con voz temblorosa, se acerca a Alejandro Vargas. «Señor Vargas, soy Javier Herrera, creo que nos hemos encontrado antes». Alejandro Vargas lo mira desconcertado. En sus ojos aparece un destello de reconocimiento y en el mismo instante, de pánico. Permanece en silencio sin saber qué decir. Su rostro se vuelve pálido. Javier continúa, hablando con voz susurrante pero decidida, sosteniendo en su mano una pequeña fotografía antigua de Fernando con su traje de banquero. En La Moraleja, en 2009, mi padre, Fernando, desapareció. Él tenía una cicatriz en el antebrazo, exactamente como la suya, y siempre llevaba consigo este sextante de bronce. En este momento, el rostro de Alejandro Vargas se vuelve aún más pálido y su máscara profesional se desmorona.
Sus ojos se llenan de lágrimas, sus labios tiemblan y su respiración se vuelve irregular. Alejandro Vargas, al escuchar las palabras de Javier Herrera y ver en su mano la pequeña fotografía antigua de Fernando con su traje de banquero, un símbolo inconfundible de su pasado en La Moraleja, se queda inmóvil. Su mundo perfectamente construido, basado en una nueva identidad y en un pasado oculto con meticulosidad, comienza a desmoronarse con estruendo, como un castillo de naipes. En su rostro se pinta una mestez de asombro, terror y una comprensión súbita y dolorosa. La cicatriz en el antebrazo, que siempre había intentado ocultar, se convierte en una prueba irrefutable, y la fotografía lo transporta de nuevo en el tiempo, directamente al día en que desapareció. En ese momento, Alejandro Vargas deja de ser un reputado empresario inmobiliario y vuelve a ser Fernando Herrera, el banquero jubilado de 60 años, desaparecido tras vender su mansión en 2009, errante y sin recordar quién es. ¿Cómo tiene eso? Susurra, y en su voz se oye un rastro de miedo y desorientación olvidados hace mucho tiempo, casi una impotencia infantil, y su acento madrileño, aunque disimulado por un español más neutro, delata los años pasados lejos de casa. Su mano tiembla, intentando agarrar la fotografía. Javier, con los ojos llenos de lágrimas, pero al mismo tiempo con una certeza inquebrantable, dice: «Soy tu hijo, papá. Nunca te olvidé. Esta es la última foto tuya que tengo. La reconozco». Este es el momento en que Alejandro Vargas, funcionando durante años bajo una nueva identidad, se derrumba. El lugar público, el congreso inmobiliario, la multitud de gente, todo eso pierde importancia. Las lágrimas corren por su rostro y su cuerpo tiembla. Le pide a Javier que vayan a un lugar aislado y discreto. En un pequeño y silencioso despacho, lejos del bullicio del evento, Fernando cuenta su historia. Relata cómo desapareció tras vender su mansión en 2009, no por un secuestro, sino por una decisión desesperada de huir. Explica cómo se sintió solo, emocionalmente incomprendido, cómo una serie de graves problemas financieros y amenazas de una red criminal internacional vinculada a un esquema de lavado de dinero en el que se vio implicado contra su voluntad, lo habían superado. Temía por su vida y por la seguridad de su familia, considerándose un fracaso, una carga que ponía en riesgo la vida de sus seres queridos. Era un hombre que buscaba proteger a su familia, pero no encontraba la forma de hacerlo en su entorno, sintiendo que no tenía más opción que desaparecer para salvaguardarlos. Se sentía invisible y desesperado, y su deseo de escapar fue un acto de desesperación, un acto de sacrificio y de búsqueda de una solución, incluso si eso significaba desaparecer. Fernando recuerda que, después de huir, vagó por varios países de América y Europa hasta que llegó a una organización clandestina que ayudaba a personas en peligro a empezar una nueva vida, ofreciéndoles anonimato y apoyo. Esta organización, dirigida por una figura controvertida pero carismática, la doctora Laura Soto, ofrecía no solo alojamiento y apoyo psicológico, sino también ayuda para restablecer la identidad, falsificando documentos, cambiando nombres y reubicando a las personas en otras ciudades, o incluso en el extranjero, donde pudieran empezar de cero, sin la sombra del pasado. Fernando, desesperado, y deseando liberarse por completo del peligro inminente y la vergüenza de su situación, aceptó esta oferta. Recibió una nueva identidad, la de Alejandro Vargas, y se fue a Miami, donde, bajo la guía de la organización, comenzó una nueva vida. Estudió desarrollo inmobiliario y se convirtió en un empresario exitoso. Nunca olvidó a su familia, pero temía regresar, temía ponerlos en peligro, temía que las amenazas del pasado los alcanzaran. Su éxito empresarial fue para él una prueba de que podía reconstruir su vida, que era valioso, lo cual fue una forma de escapar de sus viejos temores y un intento de demostrar su valía a sí mismo y al mundo, en un anonimato protector, aunque siempre sintió una opresión en el pecho.
Javier escucha conmocionado. El dolor por la desaparición de su padre Fernando siempre había sido inmenso para él y su madre, pero ahora, al escuchar su sufrimiento, su sacrificio y su desesperación, siente un dolor profundo y una culpa abrumadora. No sabía que su padre había sufrido tanto, que se había sentido tan solo y abrumado por los peligros. Le pide perdón a Fernando por las incomprensiones, por no haber notado la magnitud de su carga. Su conversación es una catarsis, un momento de liberación de años de palabras no dichas y de resentimientos acumulados. Fernando, por primera vez en 14 años, siente que puede ser él mismo, que puede dejar de esconderse. Javier lo abraza con fuerza y sus lágrimas se mezclan, creando un río de dolor y alivio. Este encuentro es el comienzo de un camino difícil, pero necesario, hacia la reconstrucción de su relación, hacia la comprensión y el perdón. Pedro Sánchez, quien espera afuera, al verlo salir del despacho, con los ojos llenos de lágrimas pero a la vez con una nueva esperanza, sabe que su caso más difícil por fin ha comenzado a resolverse. Después del primer encuentro, sumamente emotivo, en el Congreso Inmobiliario, Laura y Fernando Alejandro, ahora oficialmente Fernando Herrera Vargas, deciden pasar juntos unos días. Se dirigen a una pequeña y apartada casa en los Everglades, en Florida, no lejos de Miami, lejos del bullicio de la ciudad y de las miradas indiscretas de la prensa, que ya había empezado a rastrear la historia, pues los rumores sobre el descubrimiento del misterio comenzaban a circular en el ámbito empresarial y filantrópico. Allí, en la quietud y la paz de la naturaleza, rodeados de pantanos y aire húmedo, mantienen largas conversaciones, agotadoras pero inmensamente sanadoras, que se prolongan hasta altas horas de la noche, iluminando la oscuridad del pasado y revelando emociones profundamente ocultas. Fernando narra sus primeros años después de huir, el miedo constante, la soledad, las dificultades de adaptación a un nuevo entorno, la lucha por sobrevivir, pero también la determinación de reconstruirlo todo desde cero, de superar la amenaza y de demostrar que podía volver a ser un hombre de bien. Cuenta cómo llegó a la organización de la doctora Laura Soto, quien, si bien tenía nobles intenciones de ayudar a personas en peligro, utilizaba métodos drásticos y poco éticos para restablecer identidades, casi borrando el pasado y rompiendo los lazos con las raíces, para crear nuevas vidas que podía controlar y de las que se beneficiaba económicamente. Fernando menciona a otras personas que se encontraban en situaciones similares, sobre el apoyo mutuo en la construcción de nuevas vidas, pero también sobre la soledad interior que sentía, sabiendo que no podía confiar plenamente en nadie, ya que su identidad era un secreto que podía perder en cualquier momento. Describe cómo aprendió nuevas habilidades, cómo desarrolló su talento para los negocios internacionales y la inversión, y cómo transformó su pasión secreta por el ajedrez estratégico y la historia naval en una habilidad para comprender y gestionar grandes mercados y flotas navieras, convirtiéndola en una fuente de realización personal y profesional. Habla de las dificultades de pretender constantemente ser otra persona, de la paranoia de que su verdadera identidad sería descubierta, del conflicto interior entre el viejo Fernando y el nuevo Alejandro. Reconoce que a menudo se sintió solo, a pesar de su éxito empresarial y filantrópico, y que le faltaban los lazos auténticos que podría haber construido siendo él mismo, sin ocultar una parte de su vida y sin el temor a ser desenmascarado. Recuerda cómo intentó buscar información sobre su familia, pero le temía al riesgo de ponerlos en peligro y de no poder destruir su nueva vida o de causar más problemas a su familia. Cuenta cuánto extrañaba el aroma a jazmín de La Moraleja, la risa de su esposa Laura y la inocencia de su hijo Javier, que aparecían a menudo en sus sueños y recuerdos. Laura, por su parte, le cuenta a Fernando los años de sufrimiento de Laura y Javier, el dolor por su desaparición, cómo la vida de su esposa e hijo perdió sentido después de que él se fue. Confiesa que, aunque no sabía la verdad,
Sintió una carga inmensa, que perdió la alegría de vivir y que tuvo que asumir sola la responsabilidad del hogar. Reconoce que se sintió culpable por no haber comprendido la magnitud de su angustia antes de desaparecer. Explica que se vio absorbida por sus propias preocupaciones y por la vida familiar, lo que la llevó a perder de vista lo más importante, las necesidades y emociones de su esposo. Esta confesión sincera es extremadamente importante para Fernando. Él ve que su esposa e hijo también sufrieron mucho, aunque de una manera diferente, y que su sufrimiento no fue intencionado ni malintencionado. Laura le pide perdón a Fernando por las incomprensiones, por no haber podido ayudarlo antes. Fernando, al ver el arrepentimiento y el dolor en los ojos de su esposa, se abre lentamente al perdón. Hablan de Javier, su hijo. Laura le cuenta sobre la búsqueda incesante de Javier, cómo hasta el día de hoy cree en el regreso de su padre y cuánto lo extrañó, a pesar de la ausencia y los malentendidos del pasado. Esto es doloroso para Fernando, pero al mismo tiempo le da la sensación de haber sido amado, incluso si no lo sentía en su juventud, y de que su familia vivió con esperanza en su corazón, pensando en él. Laura le muestra a Fernando más recuerdos antiguos de la casa. Una fotografía de la familia Herrera en la mansión, su pequeña colección de sellos, su maletín de banquero. Fernando se emociona al ver que su familia había conservado cada pequeño detalle que atestiguaba su existencia y el amor que lo rodeaba. Las conversaciones están llenas de lágrimas, pero al mismo tiempo traen alivio y purificación. Paso a paso, el esposo y la esposa, y luego el hijo, reconstruyen el hilo de la comprensión que había sido roto hace 14 años. Fernando comienza a entender los motivos de su familia, y Laura, los motivos de su esposo. Ambas partes sienten que esta es una oportunidad para una verdadera sanación y un nuevo comienzo, liberados de la carga del pasado. A pesar del dolor que surge de estas conversaciones, ambas partes sienten que esta verdad es esencial para la continuación de sus vidas, para construir una relación auténtica y para liberarse de años de mentiras y ocultamiento. Javier y Fernando Alejandro, ahora oficialmente Fernando Herrera Vargas, regresan a Miami, donde les espera una nueva realidad y una serie de desafíos. Se ha tomado una decisión conjunta. La verdad sobre la identidad de Fernando Herrera debe ser revelada públicamente. Esta decisión será dolorosa y difícil. Sin duda provocará una tormenta mediática y afectará su carrera como empresario inmobiliario. Pero es esencial para la sanación completa de Fernando y para el futuro de otras personas que podrían haber sido víctimas de prácticas similares. El comisario jubilado Pedro Sánchez, después de hablar con Laura y Fernando, decide reabrir oficialmente la investigación sobre la desaparición de Fernando Herrera, utilizando las nuevas pruebas y testimonios. Contacta a la fiscalía y a la policía, presentándoles la información recopilada. La fotografía encontrada en el sótano, la cicatriz en el antebrazo, el sextante de bronce, los testimonios de Laura y Fernando, y lo más importante, la identidad revelada de Alejandro Vargas. El caso que yacía archivado durante años como sin resolver, revive bruscamente con una nueva fuerza y prioridad, despertando el interés de las autoridades. Mientras tanto, Laura y Fernando Alejandro deciden abordar el tema de la doctora Laura Soto y la organización que ayudó a Fernando a cambiar su identidad. Buscan información sobre la doctora Soto, sus métodos y otros antiguos beneficiarios que pasaron por programas similares de restablecimiento de identidad. Descubren que la doctora Soto, aunque aparentemente pretendía ayudar a personas en peligro y desarrollar su potencial, actuaba al límite de la ley y a veces incluso la infringía, falsificando documentos, borrando huellas y aislando a las personas de sus familias, de una manera que impedía que estas personas fueran recuperadas por sus seres queridos. Sus métodos eran controvertidos, y algunos la acusaban de abusos éticos y de explotar tragedias humanas en su propio beneficio, construyendo su posición sobre el sufrimiento ajeno. Laura y Fernando descubren que la doctora Soto
sigue operando actividades similares bajo un nombre diferente y que sus métodos siguen siendo opacos y a menudo peligrosos para la psique de los beneficiarios, haciéndolos dependientes de ella y de sus servicios. Laura, con determinación en su voz, le dice a Fernando: "No podemos permitir que otras personas pasen por lo que nosotros pasamos. Esta mujer debe responder por lo que hizo, y nadie más debe sufrir". Fernando, aunque inicialmente duda y teme las consecuencias, finalmente acepta. Entiende que la revelación de la verdad sobre la doctora Soto puede ser dolorosa y difícil, pero es esencial para proteger a otras personas y para cerrar este oscuro capítulo de su vida. Junto con Pedro Sánchez, quien recupera su entusiasmo por el trabajo, comienzan a reunir pruebas contra la doctora Soto y su organización. Buscan a otros antiguos beneficiarios que puedan confirmar sus métodos y testificar, exponiendo toda la verdad sobre sus actividades. Este es un proceso difícil, ya que muchos de ellos temen revelar su verdadera identidad y enfrentar su pasado, viviendo con un miedo constante a las consecuencias legales y sociales. A medida que avanza la investigación, surgen nuevos y perturbadores elementos. Se descubre que la doctora Soto tenía conexiones con personas influyentes que la ayudaron a llevar a cabo sus actividades clandestinas, brindándole protección, discreción y evitando la responsabilidad legal. Su red de contactos era extensa e incluía a abogados, funcionarios públicos e incluso personal de las fuerzas del orden, quienes eran corruptos o manipulados por ella. Esto hace que toda la situación sea aún más complicada y peligrosa. Fernando Alejandro, como Alejandro Vargas, tiene acceso a recursos y contactos en el mundo inmobiliario y financiero, lo que resulta invaluable para recopilar información sobre la doctora Soto y sus conexiones ocultas. Utiliza sus habilidades analíticas y estratégicas para penetrar las capas de fachada y encontrar rastros de dinero que financiaron las actividades de la organización. Laura y Pedro Sánchez sienten cómo aumenta la tensión. Saben que se enfrentan a un adversario poderoso, pero su determinación de proteger a otros y de revelar toda la verdad es más fuerte que el miedo, impulsada por la esperanza de la justicia y la redención. El día del congreso de la doctora Laura Soto, la atmósfera en el lujoso centro de convenciones de Miami es densa de tensión y expectación. La sala está repleta de periodistas, cámaras de vídeo, fotógrafos e invitados prominentes, personalidades del mundo inmobiliario, financieros, filántropos y también antiguos beneficiarios de la doctora Soto, con quienes Pedro Sánchez ha contactado en secreto, sentados discretamente entre los asistentes. La doctora Soto, con un traje elegante e impecable y una sonrisa radiante en el rostro, comienza su presentación, exponiendo la visión de horizontes renovados y relatando las historias de éxito de sus beneficiarios, presentándolos como prueba de la eficacia de sus métodos y de su misión altruista. Su voz es tranquila, carismática y convincente, emanando confianza y autoridad, atributos que durante años atrajeron a personas vulnerables y desesperadas. Cuando llega el momento de presentar la historia de éxito, la doctora Soto, con un gesto teatral, invita al escenario a Alejandro Vargas, su beneficiario más destacado, a quien presenta como un ejemplo de una persona que, gracias a su programa, encontró el sentido de la vida, desarrolló su talento y construyó una carrera impresionante en el campo del desarrollo inmobiliario. Fernando Alejandro, vestido con un traje elegante pero sobrio, sube al escenario. El corazón le late con fuerza, pero en su rostro tiene una máscara de calma y una determinación inquebrantable. La doctora Soto, sonriendo radiante, lo mira con orgullo, ajena a la tormenta inminente, creyendo en su triunfo absoluto. Fernando Alejandro, con el micrófono en la mano, habla primero de su éxito en el sector inmobiliario, de sus proyectos, de cómo cumplió sus sueños y cómo desarrolló sus pasiones profesionales. Su voz es segura, profesional, controlada, y su presentación es impecable. De repente, Fernando Alejandro se detiene. Su mirada se posa en Laura Herrera, sentada en primera fila,
con los ojos llenos de lágrimas, miedo, pero también una esperanza inquebrantable. En este momento, la máscara de profesionalismo de Alejandro Vargas se desmorona, y en sus ojos aparece una tristeza profunda y un dolor interior que había ocultado durante años. Su voz se vuelve temblorosa y las lágrimas ruedan por sus mejillas, las cuales ya no intenta ocultar. Lo que voy a decir ahora puede sorprender a muchos de ustedes, puede conmocionar a quienes me conocen, pero debo hacerlo, por la verdad y por la libertad. Comienza Fernando Alejandro, y en la sala se instala un silencio profundo, casi palpable. Mi verdadero nombre no es Alejandro Vargas. Mi nombre es Fernando Herrera. Sus palabras golpean la sala como un trueno. La doctora Soto, en el escenario, palidece. Su sonrisa desaparece, y en sus ojos aparece pánico, terror e incredulidad. Fernando Alejandro continúa, relatando su verdadera historia, sobre su desaparición tras vender su mansión en La Moraleja en 2009, sobre el dolor de la soledad, el sentimiento de vergüenza y miedo debido a las graves deudas y amenazas de una red criminal internacional vinculada a un esquema de lavado de dinero en la que se vio implicado contra su voluntad. Explica cómo llegó a la organización de la doctora Soto y cómo recibió una nueva identidad, convirtiéndose en Alejandro Vargas. Pero, a diferencia de las idílicas historias de la doctora Soto sobre horizontes renovados, Fernando Alejandro describe las manipulaciones, la falsificación de documentos, el lavado de dinero y el control psicológico al que fue sometido durante años. Cuenta cómo la doctora Soto explotaba a las personas para sus propios fines financieros y cómo les impedía regresar a sus familias, construyendo a su alrededor un muro de miedo y dependencia para que sus vidas le sirvieran. Ante sus palabras, varios otros antiguos beneficiarios, que habían estado sentados discretamente entre el público, se levantan y confirman en voz alta sus declaraciones, relatando sus propias experiencias dolorosas con la doctora Soto. En la sala estalla el caos. Los periodistas se apresuran a hacer preguntas, las cámaras destellan y la gente comienza a susurrar, abrumada por el shock y la incredulidad. La doctora Soto intenta interrumpir a Fernando Alejandro, acercándose a él e intentando arrebatarle el micrófono. Pero él no se deja silenciar. Su voz se vuelve más fuerte y más segura. En ese momento, el comisario jubilado Pedro Sánchez aparece en la sala, acompañado por agentes de policía a quienes había alertado previamente. Se acerca al estrado y anuncia que la doctora Laura Soto es arrestada bajo cargos de fraude, falsificación de documentos, manipulación de personas y lavado de dinero. La doctora Soto, conmocionada e incrédula, intenta negarlo y opone resistencia, pero las pruebas reunidas por Pedro Sánchez y Fernando Alejandro son abrumadoras. El doctor en Derecho Ricardo Castro, abogado de la doctora Soto, quien intenta intervenir y usar su influencia, también es detenido bajo cargos de complicidad en el delito. El periodista Fernando Torres, con la cámara enfocada en el estrado, transmite los eventos en vivo para su canal, y su reportaje se convierte instantáneamente en un éxito y desata un acalorado debate público sobre la ética en los negocios y en la actividad social. El enfrentamiento alcanza su punto culminante. La verdad sale a la luz de la manera más dramática e inesperada. Fernando Alejandro, aunque emocionalmente exhausto, siente alivio y una verdadera liberación. Su rostro, aunque empapado en lágrimas, irradia, y en sus ojos se lee esperanza y libertad. Su esposa, Laura, se acerca al estrado y lo abraza con fuerza, y su abrazo está lleno de amor, alivio y esperanza para un nuevo comienzo. Este es un acto de purificación que cambia la vida de muchas personas, no solo de la familia Herrera, sino también de todos aquellos que fueron heridos por la doctora Soto. Fernando Herrera Vargas, después de 14 años de vida bajo el nombre cambiado de Alejandro Vargas, con su identidad recuperada y su familia reunificada, se encuentra ahora frente a un nuevo capítulo, incierto pero a la vez lleno de esperanza, que ahora escribe
consciente y con plena aceptación de su pasado. El proceso de aceptación e integración de las dos identidades, el banquero desaparecido de La Moraleja y el exitoso empresario inmobiliario de Miami, fue largo y requirió una inmensa fuerza interior, así como el apoyo de sus seres queridos. La revelación pública de la verdad sobre su desaparición y sobre su vida bajo una identidad falsa, aunque dolorosa y exigiendo un coraje extraordinario, fue para Fernando un acto de liberación final. Significó no solo el regreso a sus raíces y el reencuentro con una parte perdida de sí mismo, sino también la aceptación de toda su historia, tanto la dolorosa y traumática, marcada por la soledad y la amenaza, como la llena de triunfos, logros y la construcción de un nuevo camino. Fernando decidió llevar ambos nombres como símbolo de su historia compleja pero coherente que lo moldeó tal como es hoy, haciéndolo más fuerte y consciente. Ahora, como Fernando Herrera Vargas, tenía la intención de continuar su carrera en el sector inmobiliario internacional, utilizando su impresionante experiencia y conocimientos para contribuir al desarrollo urbano ético y sostenible. Sus habilidades, que le habían permitido tener éxito en el ámbito empresarial, servirían ahora a propósitos nuevos y más nobles, con una motivación renovada y un sentido más profundo, buscando el desarrollo de negocios con impacto social positivo. Sin embargo, su vida adquiriría una nueva dimensión, más profunda, más allá del mundo de los negocios. Fernando decidió dedicarse a la actividad filantrópica, convirtiéndose en una voz activa y un apoyo para las organizaciones que ayudan a personas vulnerables, especialmente a aquellas que se enfrentan a problemas económicos graves, deudas o que se sienten obligadas a desaparecer de sus vidas. Sus experiencias personales se convirtieron en su mayor activo, brindándole autenticidad, credibilidad y una extraordinaria fuerza de convicción en sus contactos con personas necesitadas y sus familias. Fernando soñaba con fundar su propia fundación a nivel nacional, que ofreciera asesoramiento financiero, apoyo psicológico integral y programas de reinserción para personas que han tenido que cambiar sus vidas radicalmente debido a circunstancias extremas. Deseaba que su historia fuera un faro de esperanza para otros, una prueba de que, incluso después de las mayores traumas y el dolor más profundo, se puede salir más fuerte, encontrar un sentido y ayudar a los demás. Su fundación, llamada El Ancla de la Esperanza, un símbolo de su amor por el mar y la capacidad de anclar nuevas vidas, rápidamente ganó reconocimiento y apoyo, convirtiéndose en un símbolo de su misión y un testamento de su transformación, así como un acto de redención. Su esposa, Laura Herrera, después de años de dolor insoportable, de anhelo y de desesperación silenciosa, encontró por fin la paz y una alegría verdadera y profunda. Vio cómo su esposo, que antaño había desaparecido de su vida, florecía ahora, construyendo una nueva vida llena de sentido, con ella y su hijo a su lado. Su casa en La Moraleja, que durante décadas había sido un lugar de tristeza silenciosa y vacío, ahora se llenó de risas, del murmullo de las conversaciones y de un amor verdadero e incondicional. Cada día era para ella un regalo, cada momento pasado con Fernando, invaluable. Laura, con un nuevo impulso, se dedicó a apoyar a su esposo en sus proyectos filantrópicos, utilizando sus habilidades para crear campañas de concienciación y material educativo. Su apoyo y amor mutuos se hicieron aún más fuertes, testificando la extraordinaria fuerza de la familia y su capacidad de sanación. Fernando visitaba a menudo La Moraleja, recuperando el tiempo perdido, pasando horas hablando con su esposa Laura y su hijo Javier y contándoles sobre su vida en Miami. La relación de Fernando con su hijo, Javier, se consolidó aún más, basada ahora en la verdad y el perdón. Aunque el dolor por la partida de su padre persistía, la alegría de haber recuperado a Fernando trajo un consuelo inmenso a la vida de Javier.
El comisario jubilado Pedro Sánchez, aunque retirado, recuperó su sentido y plenitud. Resolver el caso de la desaparición de Fernando Herrera fue para él el mayor logro de su carrera y al mismo tiempo un triunfo personal que le permitió, por fin, dormir tranquilo. Su reputación como detective aumentó, y él sintió que, por fin, había saldado su deuda con la familia Herrera y con la justicia. Pedro Sánchez se convirtió en un amigo cercano de la familia Herrera Vargas, visitándolos a menudo y compartiendo sus experiencias, y su sabiduría, apoyo y experiencia fueron invaluables para ellos, especialmente ante la agitación mediática y las formalidades legales. La doctora Laura Soto y su abogado, el doctor en Derecho Ricardo Castro, fueron llevados ante la justicia y responsabilizados por sus acciones. Su juicio fue ampliamente mediático, revelando la magnitud de sus manipulaciones, fraudes y la explotación de personas vulnerables. Gracias a los testimonios de Fernando y de otros antiguos beneficiarios que tuvieron el valor de hablar, fueron condenados a muchos años de prisión. Esta justicia, aunque tardía, fue un elemento importante para la curación de las víctimas y una advertencia para otros que intentarían explotar las tragedias humanas en su propio beneficio, escondiéndose bajo la máscara de ayuda y promesas falsas. La historia de Fernando Herrera Vargas, aunque dramática y llena de sufrimiento, termina con un final feliz, recordando el poder de la familia, el amor inquebrantable y la esperanza que nunca muere, incluso frente a las mayores tragedias. Es una historia sobre el hecho de que nunca es demasiado tarde para encontrar la verdad, para reconciliarse, para perdonar y para comenzar un nuevo capítulo. Es también una historia sobre el hecho de que, incluso en los misterios más complejos de la vida, en el laberinto de los objetos olvidados y de los recuerdos ocultos, se pueden encontrar historias humanas profundas y dramas humanos que esperan ser descubiertos. Esta es una prueba de que la vida real escribe los escenarios más extraordinarios, y el destino puede entrelazar las vidas de las personas de una manera que supera cualquier imaginación, y su firma aparece en documentos recientes. Fernando Herrera Vargas se convirtió en un símbolo de resiliencia, y su historia estaba destinada a ser un recordatorio eterno de que, incluso ante las mayores tragedias, siempre hay una oportunidad de renacer y de encontrar su verdadero lugar en el mundo, libre de miedo y mentiras. Esta historia extraordinaria de Fernando Herrera Vargas, el banquero desaparecido en 2009 tras vender su mansión, cuya vida oculta fue revelada 14 años después, al hallar una foto suya en un sótano clausurado, es un testimonio de la increíble resiliencia humana, del poder de la esperanza y de la asombrosa capacidad de sobrevivir frente a las pruebas más duras. Es una narrativa que nos obliga a reflexionar profundamente sobre la naturaleza de la identidad, los secretos, la complejidad de las relaciones familiares y lo que realmente significan hogar y pertenencia. Se pregunta cuántas historias ocultas como esta esperan ser descubiertas en el ajetreo de la vida cotidiana, en bases de datos innumerables, en archivos olvidados o incluso en objetos personales que guardamos durante años, ignorando su verdadero valor. ¿Cuántas personas a nuestro alrededor viven con secretos del pasado, ocultando su verdadera identidad y esperando el momento en que la verdad saldrá a la luz, transformando sus vidas para siempre? ¿Cuántas familias sufren en silencio, sin saber que sus seres queridos desaparecidos podrían estar justo a su lado bajo otro nombre, con otra historia, cruzándose con nosotros en la calle cada día? El destino posterior de Fernando, su lucha diaria por aceptar plenamente su nueva y antigua identidad, su papel como inspiración y apoyo para otras personas que atraviesan traumas similares, todos estos son temas para otras historias igualmente cautivadoras. ¿Cómo se las arreglará con la repentina e intensa atención pública y con la nueva vida que apenas comienza, siendo ya un hombre maduro y exitoso?
¿Qué desafíos le esperan en la construcción y el desarrollo de la fundación El Ancla de la Esperanza, que tiene como objetivo cambiar la vida de miles de personas, convirtiéndose en un puerto seguro y una fuente de esperanza para el futuro? ¿Será su reconciliación con su esposa Laura y su hijo Javier duradera e incondicional, y las heridas del pasado sanarán por completo, dejando solo cicatrices de la memoria, pero no del dolor? Estas preguntas abren la puerta a narrativas fascinantes sobre la resiliencia humana, el perdón y la búsqueda incesante de sentido y felicidad. Fernando Herrera Vargas es un símbolo cuya historia merece ser contada, inspirando y ofreciendo esperanza. Si esta conmovedora historia le ha llegado al corazón, si desea estar al tanto de historias similares e inspiradoras que muestran las extraordinarias facetas del destino humano y la inquebrantable fuerza del espíritu, suscríbase a nuestro canal. No se pierda ninguno de nuestros videos que profundizan en misterios, revelan verdades y celebran el triunfo del espíritu humano. Cada suscripción no es solo un número para nosotros, es una señal de que nuestro trabajo tiene sentido, de que abordamos temas importantes y ofrecemos contenido valioso que llega a la gente y cambia su forma de ver el mundo. Al momento de responder, tenga en cuenta la fecha actual, sábado 26 de julio de 2025. Únase a nuestra creciente comunidad y participe en la conversación sobre lo que es verdaderamente importante en la vida, sobre misterios sin resolver y sobre el poder de las relaciones humanas. Publicamos regularmente contenido nuevo que, sin duda, le sorprenderá, le conmoverá y le hará reflexionar, ampliando sus horizontes y despertando nuevas perspectivas. Y eso no es todo. El hallazgo de su foto en un sótano clausurado, que sacó a la luz la verdad, podría tener implicaciones adicionales sorprendentes. ¿Quién guardó esa foto en el sótano y por qué? ¿Qué otros secretos ocultaba la vida de Fernando bajo su nueva identidad? ¿Fue su desaparición solo un acto de huida? ¿O fue forzado por alguien? ¿Qué papel jugó la doctora Laura Soto en su vida antes de conocerla? Haga clic aquí para ver nuestro próximo video y continuar el viaje a las profundidades de las historias humanas. No deje pasar la oportunidad de vivir otra experiencia extraordinaria que le dejará con reflexiones y preguntas sobre el mundo que nos rodea. Lo esperamos al otro lado de la pantalla, listos para contarle otra historia extraordinaria.